En ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. El maestro le estaba invitando a sus amigos, a sus 12 amigos, a que crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado. Dios nos invita a que podamos cruzar hacia el otro lado, independientemente de la situación que estás hablando, que estás viviendo en este tiempo, independientemente de las frustraciones, de los problemas y de los conflictos que estamos teniendo. Dios te dice: crucemos al otro lado. Jesús dice: crucemos al otro lado. Y cuando hablamos de cruzar al otro lado, hablamos de la vocación y el discipulado, porque cuando hablamos de crucemos al otro lado tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con el discipulado, con el entrenamiento que tuvimos en previo en este tiempo de ahora, y mirando hacia atrás, el entrenamiento que tuvimos cada uno de nosotros como discípulos de Jesús. Tal vez en este tiempo no estamos convocados a ir a una estructura, no estamos convocados a ir a nuestra iglesia, pero es ahí donde el Señor me pregunta a mí y te pregunto a vos: ¿cuál fue el entrenamiento que tuviste en todo este tiempo como miembro de la Iglesia de Dios en Brasil 213? ¿Cuál fue el entrenamiento que vos tuviste? ¿Realmente tenías un espíritu de ir a la iglesia a aprender? Esto de decir, voy a tranquilizar mi mente, por eso voy a la iglesia. Y Dios nos invita a que en este tiempo crucemos hacia el otro lado, es decir, esperemos qué va a pasar de aquí a un tiempo que en realidad no sabemos cuánto tiempo va a tardar todo esto, pero el Señor te dice en este momento de la marea, donde la turbulencia se pone áspera: quédate tranquilo porque yo estoy con vos. Y el quédate tranquilo que yo estoy con vos tiene que ver con realmente pudiste atesorar lo que aprendiste en cada momento, en cada enseñanza, en cada discipulado, en cada célula. ¿Cuál fue el tiempo que vos realmente atesoraste? ¿Fueron todos los domingos, todas las reuniones? ¿O simplemente fue algo más de tu agenda? Dios te dice: crucemos al otro lado, y esto tiene que ver con la vocación y el discipulado. Dejarse llevar por Dios tiene que ver con dejar nuestro ego, nuestro orgullo y ponernos en las manos de Él. Esto tiene que ver con que cuando subimos a la barca, sin pensar los conceptos y sin pensar las diferencias, Dios nos dice: estemos todos juntos en este tiempo. Jesús nos dice: en este tiempo estemos todos juntos como iglesia, porque si Él no está con nosotros en nuestra barca, las cosas se complican, las tormentas vienen y azotan y podemos morir de ansiedad, de problemas, de ataques, pero tenemos una ventaja: que Jesús está con nosotros en la barca. El Señor nos dice y nos molesta y te dice: déjate influenciar por mi Espíritu Santo. Esto es seguir a Jesús. Los discípulos, seguro que cuando estuvieron a punto de subir a la barca, se preguntaban entre ellos: ¿por qué tengo que subir a la barca si estamos bien cómodos acá? ¿Por qué tengo que subir a la barca y cruzar hacia el otro lado? Porque hacia el otro lado, ese otro lado es incierto. Y qué analogía, ¿no? Qué analogía el poder contextualizarlo. Hoy por hoy estamos en medio de una tormenta que no sabemos qué va a pasar del otro lado, ni sabemos a quién vamos a recibir o no sabemos cómo vamos a llegar. Pero cuando Jesús está en tu barca, te animo, querido hermano, que Dios tiene el control absoluto de todo. Estar en el seguimiento de Jesús significa estar decidido a partir, y Dios no da información acerca de las condiciones meteorológicas. Él nunca le dijo a los discípulos de la situación, de la tormenta, pero Él seguro que la sabía. Por eso Jesús supo desde antemano lo que estamos viviendo. Para Jesús no hay nada incierto,
no hay espacio que Él no sepa, porque Él conoce hasta la naturaleza. Pero el Señor no te va a decir hasta dónde, o no te va a decir cómo van a ser los acontecimientos. Esto tiene que ver con fe, esto tiene que ver con perseverancia, con tener un corazón humillado en la presencia de Dios y guiados por el Espíritu Santo. Así que no te da información. Cada vez que vos tomás una decisión que viene respaldada por Dios, Él no te va a decir tenés que ir por acá, Él no te va a decir vas a tener asegurado o vas a tener en tu chequera dinero o vas a tener en tu cuenta dinero. No, Dios no trabaja de esa forma, porque si no estaría impidiendo el obrar de la fe, impidiendo el desarrollo que tenemos que tener como hijos de Dios. Y para poder tener fe tenemos que pasar por situaciones que nos ayuden a crecer. Estar en la misión de Dios es como estar en la barca. Estar en el propósito de Dios es como estar en esta barca, porque no sabemos qué va a pasar en el camino, pero sí entendemos que Dios nos puso el llamado. Estar en la misión de Dios es como esta barca. Y es interesante poder ver porque decía lo siguiente, y lo anoté porque me pareció muy interesante. Los discípulos estaban en obediencia y vino la tormenta. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató una gran tormenta. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y así la tormenta y casi la tormenta los mata. Te quiero decir, hermano, amigo o el que me está viendo, que no pienses en tener el control absoluto de las cosas, porque nunca la vamos a tener. Dios, por sobre todas las cosas, es el que tiene el control absoluto, pero no nosotros. No pensemos que tenemos esa autoridad, porque solamente Dios la tiene. Solamente Jesús es el que tiene la autoridad de poder decir a esta tormenta, enmudece, calla. Esto tiene que ver con fe, esto tiene que ver con animarse a cruzar al otro lado. Los que decidimos cruzar al otro lado, los que decidimos cruzar hacia el otro lado, tenemos que entender que nos enfrentamos a nuestras propias debilidades y fortalezas. En el lugar de la barca habían muchas personas que tenían una maestría con respecto a lo que es la pesca, con respecto a lo que es las tormentas, los vientos. Entonces eran en su mayoría eran profesionales, pero aún así no supieron mantener la paz y por sobre todas las cosas no supieron comprender que en el medio de todo esto Jesús dormía, descansaba en la proa. Ahí con una almohadita él estaba descansando y estaba probando la vida de cada uno de sus discípulos. Es el tiempo en donde tanto yo como vos tenemos que aprender a que Jesús está en nuestra barca. Pero el problema es que cuando hay silencio pareciera que no pasa nada, pareciera que los temores empiezan a atacar. Es ahí en donde nosotros tenemos que entender de que Jesús está en la barca. Pero aún así, Jesús estando en la barca, nos damos cuenta que nos falta fe. Somos hombres de poca fe. Dios te bendiga. Y quiero terminar con esto. Dios nos ayuda a comprender y nos ayuda a entender qué tipo de debilidades y qué fortalezas tenemos en este tiempo. Marcos 4:40, Jesús sabía lo que era cruzar al otro lado. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Sabía que esta tormenta venía, pero Él prefirió pasar con sus discípulos. El Jesús, la cual vos crees, que yo creo que somos los discípulos, que somos hijos de Dios, tenemos que entender de que si Él lo permite, porque Él tiene las cosas bien en claras. Este tiempo con vos, pero quédate quieto y pensá en que Jesús está en la barca.
Él prueba nuestra fe. Ellos aprendieron que siempre están con nosotros. Y Él es suficientemente en todas las situaciones. Él es suficiente en todas las situaciones. No pongas nada de tu esfuerzo, no quieras hacer algo por tu propio esfuerzo porque no vas a llegar a lograr nada. Solamente Jesús es el que da la fuerza y el aliento. Hermanos y los que me están viendo. ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto? Que cuando Jesús sale de la barca, había una multitud de personas. Pero cuando llegó al otro lado, había una sola persona y era el Gadareno. Y con esto quiero terminar. Un abrazo, mandamos un abrazo a toda la iglesia y sigamos orando y entendiendo que para Dios no hay tormenta, porque Él es el que la calma. Que Dios te bendiga.